La muerte. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Hoy vamos a explorar un tema que todos hemos reflexionado alguna vez, la muerte, pero desde un enfoque poco inusual, o sea, el método cartesiano de René Descartes. Todos pensamos que la muerte es una certeza absoluta, pero ¿y si no? Primera evidencia. La muerte del hombre es el término de su vida biológica e implica la desintegración irreversible de su organismo. A la medicina le compete determinar la muerte de la vida, más no la de la conciencia, ya que esto depende a una reflexión metafísica, la cual se puede hipotetizar distintas teorías. Las experiencias cercanas a la muerte son experiencias generalmente lúcidas, testimoniadas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por muerte clínica y han sobrevivido. Algunos dicen haber visto a seres queridos fallecidos, haber visto un túnel o hasta sentirse fuera de sus cuerpos. Los aspectos genéricos de ECM se dan en todo o casi todas las sociedades humanas, pero una singularidad de esto es que los aspectos sobre frecuencias y naturaleza están influidos culturalmente y religiosamente. Segunda evidencia. Vamos a descomponer la muerte para quitarle el drama. Cese de funciones vitales. El cerebro es el que manda aquí. Si se apaga, decimos que la persona está clínicamente muerta, precisamente por el no goce de su conciencia y funciones. Como mucho sin cerebro, puedes vivir un pequeño tiempo con respirador. Sin embargo, no hay conciencia, por lo que no hay nada. El corazón. Cuando el corazón deja de latir, las cosas se ponen serias. Pero con los avances de la medicina tenemos desfibriladores y trasplantes. Es como darles un empujón al corazón para que vuelva a funcionar. SM. Como habíamos mencionado, esta experiencia influye elementos fenoménicos, experiencias fuera del cuerpo, incremento de la percepción sensorial, etc. Explicación científica. Muchos científicos abogan que esto se debe a que el cuerpo, instantes antes de la muerte, libera una gran cantidad de endorfinas, lo cual nos puede dar imágenes desagradables o agradables. No obstante, investigadores como Bruce Grayson creen que la ECM son una fuerte evidencia de que la conciencia puede existir separada del cuerpo. También se le han dado diversos nombres a este fenómeno atribuyéndose a la filosofía, neurología, psicología, etc. Bueno, en cuanto a la síntesis, que es la tercera regla que propone Descartes, vamos a reconstruir el problema considerando todas las dudas que hemos planteado o los matices que hemos planteado, prácticamente armando un rompecabezas. En cuanto al cese de funciones vitales, la muerte clínica claramente es un cese irreversible de las funciones cerebrales y cardíacas. Pero con los avances médicos hemos aprendido a desafiar lo que consideramos irreversible. Por ejemplo, en los trasplantes de órganos y las máquinas de soporte vital han extendido nuestras capacidades más allá de lo que podríamos haber imaginado, lo que se contrapone a diferentes pensamientos teológicos sobre la llegada de muerte cuando Dios la propone, por ejemplo. En cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, las SM son muestras que la muerte puede no ser tan clara y definitiva como pensamos. Las sensaciones de paz y las visiones pueden ser explicadas científicamente, como lo es prácticamente las explicaciones científicas son los que llegan a decir que la momentos antes de morir el cuerpo libera una cantidad exuberante de endorfinas, haciendo que las imágenes del individuo sean alteradas, eh, relacionándole al momento de muerte para llegar a mostrarle, por ejemplo, una luz o a un ser teológico como lo es Dios, a un ser omnipotente, a familiares muertos, a conectar con el cielo, basándose principalmente y netamente en las percepciones y experiencias del individuo, ya que
por los testimonios dados se podría deducir que todo lo visto, ya sea agradable o desagradable, se debe a índices culturales, religiosos, socioculturales, en cuanto a las creencias del individuo, etcétera. Así que podemos decir que también nos dejan con preguntas sobre la misma naturaleza de la conciencia y lo que realmente significa morir. Por ejemplo, para Aristóteles, el alma no existe por un lado y el cuerpo por otro lado, sino que ambos existen exclusivamente en la sustancia llamada hombre, por lo que, según Aristóteles, si uno deja de existir, el otro también. Así que en el cese de las funciones vitales, si seguimos las proposiciones de Aristóteles, podemos decir que en verdad no hay conciencia más allá o no hay vida consciente más allá de la muerte o lo que consideramos muerte. Tipo, la distinción entre alma y cuerpo existe solo epistemológicamente, es decir, solo puede ser pensada. Por lo demás, el alma no puede existir sin el cuerpo, razón por la cual para Aristóteles el alma no puede ser inmortal. El alma es concebida como acto de los cuerpos que poseen la vida en potencia, y como forma es la forma del cuerpo material. Así en cuanto que acto, el alma es forma y en cuanto que forma es sustancia, en el sentido de la forma de un cuerpo que posee la potencialidad de la vida. La diferencia entre el ser animado y el ser inerte es que el primero realiza una serie de funciones o actos propios del vivir. Por otro lado, también tenemos el concepto de muerte de Hegel, que nos dice que la muerte no existe como tal, ya que la explicación de la dialéctica hegeliana, con base en la transformación constante de la materia, asume a la muerte como un paso natural en el devenir de la materia. Hegel, siguiendo la tradición judeocristiana, concibe al hombre como un ser espiritual, pero a diferencia de esta, lo entiende como un ser necesariamente temporal y finito. Es decir, solo la muerte asegura la existencia de un ser espiritual. Si el hombre no muriera, si la muerte no fuera una fuente de angustia, no existiría la libertad, y desde luego no existiría el hombre mismo, solo la historia. Bueno, solo la historia, dice Hegel, tiene el poder de acabarlo todo en el desarrollo del tiempo. Más allá del tiempo no hay nada. Eh, Vagando en estas dos diferentes concepciones de la muerte, podemos decir que también el concepto de muerte es subjetivo, por lo que es difícil de definir. Sin embargo, lo único que tenemos claro es que la muerte física o muerte en cuanto al concepto del cese de las funciones vitales es totalmente irreversible en cuanto al tope de la conciencia humana. Bueno, en el cuarto paso de enumeración, que es la regla de la revisión, revisamos las conclusiones para asegurarnos de que no nos hemos pasado en alto nada. En la veracidad de los ejemplos, bueno, confirmamos que las experiencias cercanas a la muerte son bien documentadas y han sido estudiadas ampliamente. Bueno, la crónica es real y aunque em, lo de la SM no es totalmente cierta o es subjetiva, nos plantea evidencia para poder definir realmente o de forma subjetiva lo que es la muerte. En cuanto al impacto de los avances médicos, evaluamos cómo los avances de la medicina han desafiado nuestras nociones tradicionalmente de la muerte. Cada vez que alguien es reanimado, nos hace cuestionar lo que realmente significa estar muerto. Y las perspectivas adicionales, consideramos estudios de neurociencia, medicina y ética que respaldan la idea de que la muerte no es un estado tan claro. Claro, abarcando de que la muerte junta las dos concepciones de muerte física, muerte emocional o muerte espiritual, o la muerte de la conciencia en otro rubro. Incluso hay filosofías que sugieren que la muerte es solo una transición a otra forma de existencia. Existen diversas teorías sobre esto, como lo es
la reencarnación, o las de Heidegger sobre el estar ahí o el ser ahí. Sin embargo, son simples teorías, así que no podemos concebir nada realmente cierto. Bueno, lo que se concluye de esto es que hemos desglosado y analizado la fiabilidad de lo que consideramos la muerte. Aquí están nuestras conclusiones para poder realmente entender o poder dar un concepto de la muerte. En cuanto al cese de las funciones vitales, la muerte clínica es un cese irreversible, pero la medicina moderna ha demostrado que irreversible puede ser un término relativo. Así que nunca podemos subestimar a la medicina, pero claramente esto nos lleva a simplemente una prolongación de la vida del individuo que al final también estará contraído a la muerte. En las experiencias cercanas a la muerte, las ECM nos muestran que la línea entre la vida y la muerte es más borrosa de lo que pensamos. Tal vez, quién sabe que el cerebro tal vez solo tiene un espectáculo de luces para el final de la vida.